Muy bien, estamos en la sección del día lunes. En este día la lección nos presenta lo que es en casa de Cornelio. En Jope, Pedro se hospedó en la casa de un hombre llamado Simón, que se le conocía por el oficio de curtidor. Ahora, esto pasó que mientras, en tanto, en otra ciudad, a unos 40 kilómetros de Jope, vivía este conocido como Cornelio. Resulta que este hombre era devoto, era un hombre, podemos decir, bien piadoso. Él y su familia eran adoradores de Dios, pero no se habían adherido a la forma de judaísmo, lo que significa que Cornelio todavía era un gentil incircunciso. Pero en esta visión, Dios le indicó que enviara mensajeros a Jope para invitar a Pedro. Ahora, esto es lo interesante. Dios se revela a Cornelio y también se le revela a Pedro. En el libro de los Hechos, en el capítulo 10 encontramos esta experiencia. En el capítulo 10 del libro de los Hechos, en el versículo 9 y 10, podemos encontrar este relato podemos decir, prácticamente la parte principal. Capítulo 10, versículos 9 y 10. Dice: al día siguiente, mientras ellos iban por el camino, se acercaban a la ciudad. Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. La hora sexta es casi como mediodía. Dice versículo 10: y tuvo hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Un éxtasis es algo así como una visión. Dice: y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las cuatro puntas era bajado a tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres, reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz, oiga bien, una voz que le dijo: levántate, Pedro, mata y come. Aparentemente aquí está diciendo en la visión que Pedro debería levantarse, matar para comer. Pero recuerde, este es un lienzo, es como quien dice una sábana donde estaban gráficamente viéndose a este animales. ¿Cómo iba a matar y a comer si era solamente un lienzo, era una sábana? Ahora recuerde, le estaban preparando de comer, de acuerdo al relato. Versículo 14, entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Aquí pareciera ser como quien dice, Dios llama la atención con esta figura para llamar la atención de Pedro. En el éxtasis, él ve el lienzo, mira los animales, oye la voz que le dice mata y come, y él resiste, él rechaza hacer eso que la voz le dice. Ahora, es importante destacar que el tema de la visión de Pedro no era la comida, sino las personas. Con todo, era cerca del mediodía, pero Pedro tenía hambre. Y Dios no utilizó la visión para eliminar la distinción entre los animales limpios e inmundos, sino para manifestar a Pedro el carácter inclusivo del Evangelio. ¿Por qué dice esto? Bueno, si usted lee el versículo 28 en adelante, aquí dice más claramente. Resulta que Cornelio también se le reveló esto, y ellos fueron a buscar a Pedro a la casa del curtidor. Y entonces llegan allí, se encuentran con Pedro, y ahora dice versículo 25: cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle, y postrándose a sus pies, adoró. Aquí hay algo interesante. Pedro casi es adorado. Entonces él le dice, versículo 26: mas Pedro se levantó diciendo: levántate pues, yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido, y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Aquí es claro, es preciso, es exacto, que la revelación que recibe Pedro es relacionado a los hombres.
que a ningún hombre llame yo común o inmundo. Inmundo eran animales que se encuentran en el capítulo 11 de Levítico, y ahí mismo se encuentran los animales limpios, los que se podían comer, y de esto es lo que parecía tratarse la visión. La visión tenía la intención de explicar, dice, explícita, de quebrar la resistencia de Pedro contra los gentiles. La concepción de Pedro era que él se contaminaría con aquellos que no eran judíos. Los judíos del siglo I de Judea y de sus alrededores no se relacionaban con los gentiles incircuncisos. El problema era la teología de ellos. Era una teología exclusiva. O sea, lo que hacía era segregar, separar, rechazar a las demás personas. Excluía a los gentiles. Esta idea era una perversión de la teología de Israel. Israel como nación había sido levantada para alcanzar al mundo con el evangelio y del conocimiento de Dios. Sin embargo, esto no cuadraba con la misión. Debido a que la circuncisión era una señal del pacto abrahámico, los gentiles que no se circuncidaran eran segregados y tratados con desprecios, a menos que se hicieran judíos. Entonces, de esta manera ellos eran aceptados. Con este concepto era incompatible este concepto con la muerte de Jesús, que estaba empezando a comprenderse. Ahora, es interesante notar que Cornelio fue un hombre que se unió a la iglesia, él y toda su familia. Ahí lo puede usted ver. El versículo 34 y 35 dice: así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Entonces Pedro, abriendo su boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y que hace justicia. De esta manera, aquí estamos viendo la inclusión del evangelio. Dios incluye el evangelio para toda nación, para toda raza, para toda tribu. No hay acepción de personas. No hay judío, no hay griego, no hay varón, no hay mujer. Todos somos uno en Cristo. De tal manera que en la casa de Cornelio se hizo el milagro glorioso de que fueron incluidos también los gentiles en el plan de salvación. Estudiemos la lección en el día martes y comprendamos qué nos enseña esta lección con el tema que es el don del Espíritu.